Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que siempre estén conectados con el contenido de este canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener otro tema bíblico y profético acerca del pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo de Jacob. Pero como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar este tema, lo vamos a hacer pidiendo la dirección de Dios para que sea Él el que desarrolle este tema para el crecimiento y desarrollo espiritual de cada uno de nosotros, de este instrumento humano y también de todos y cada uno de los que van a oír y ver este video. Entonces les invito a que inclinemos nuestro rostro y tengamos la palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a desarrollar ese tema, te queremos pedir a ti, oh Dios, desde el trono de la gracia, de a donde está tú sentado en el trono, oh Padre Celestial, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por esta oración, sea enviándonos tú, Señor Jesús. Ruega a tu Padre misericordioso, para que nos envíe el Espíritu Santo y tome el cerebro, corazón y mente de este instrumento humano, y el cerebro, corazón y mente de todos y cada uno de los que vayan a oír y ver este video, de manera que todos seamos instruidos para que seamos edificados para el reino de los cielos, ya que este canal adventista tú lo has dispuesto para preparar un pueblo para tu santo reino. Te pedimos pues que sea enviado el Espíritu Santo con la compañía también de tus santos ángeles a este lugar y a todos los lugares donde van a ver y oír este video, para que todos y cada uno quedemos convencidos, Padre misericordioso, de que este tema es de importancia para todos y cada uno de los que queremos ir al reino de los cielos. Te pedimos pues perdón por nuestros pecados y faltas y la compañía de tu Espíritu Santo y de tus santos ángeles, porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Entonces, el tema, el pequeño tiempo de angustia. Encontramos en Job, capítulo 38, versículo 23, de la siguiente manera: que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Entonces hay un pequeño tiempo de angustia antes del tiempo de angustia de Jacob. Entonces primero viene el pequeño tiempo de angustia y luego el angustia de Jacob. Nosotros como iglesia adventista tenemos esta enseñanza acerca del fin del tiempo, o sea, ya para finalizar, y viene Cristo por segunda vez. Entonces vamos a estudiar acerca de un tiempo de angustia antes que termine el tiempo de prueba. En la página 33 de Primero de Escrito se lee lo siguiente: al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, o sea, se recibió la lluvia tardía, para poder usted y yo soportar este pequeño tiempo de angustia y el tiempo de angustia de Jacob. Dice que tenemos que ser henchidos del Espíritu Santo. Al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Porque el sábado se va a proclamar en el pequeño tiempo de angustia. Después del tiempo de angustia, en el tiempo de angustia de Jacob, lo que va a haber es persecución y ya no va a haber predicación del Evangelio. Esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran aún menos los que se suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. O sea, el sábado es una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. O sea, los incrédulos no quieren y no creen que hay que guardar el sábado, sino ¿cuál día? El domingo, o cualquier día, como dicen muchas personas.
Entonces, ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión, o sea, en el pequeño tiempo de qué, de angustia. El comienzo del tiempo de angustia mencionado antes o entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes de que caigan mientras Cristo está en el santuario. Entonces vemos que este pequeño tiempo de angustia que va a pasar la iglesia es antes de la angustia de Jacob y antes de terminarse el tiempo de gracia en el lugar santísimo donde está Cristo en este momento. Cuando el lugar santísimo, Cristo deje de interceder, comenzarán a caer las 7 últimas plagas y habrá una conmoción en el mundo entero, se soltarán los 4 vientos y entonces habrá una conmoción en el mundo entero de la angustia de Jacob y seguirá la persecución contra el pueblo de Dios, pero ya no habrá periodo de salvación. Entonces, esto es un periodo de tiempo, un pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia, el pequeño tiempo de angustia de antes de del periodo de angustia de Jacob. Esto es un periodo previo a la angustia de Jacob. En este tiempo, cuando se estén terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra. Mire lo que está diciendo. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. O sea, al tiempo de angustia o el pequeño tiempo de angustia tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Todo lo que estamos predicando tiene que ver con el mensaje de ¿qué? Del tercer ángel. Entonces, vemos claramente que esto nos habla acerca del pequeño tiempo de angustia. ¿De qué? De Jacob. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. El Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Miremos qué nos dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, el fin de la libertad religiosa en los Estados Unidos. Esta segunda bestia de Apocalipsis 13, porque la primera bestia es de Apocalipsis 13 del 1 al 10, y la segunda bestia comienza desde Apocalipsis 13 del 11 al 17. Esta bestia que simboliza a los Estados Unidos, de 2 cuernos de cordero, pero que va a hablar como dragón, en el periodo cuando Estados Unidos ayudó a la mujer, o sea, la persecución de la era medieval, entonces hubo una institución en los Estados Unidos de libertad religiosa y libertad civil, o sea, en la iglesia separada del Estado, y que cada uno podía adorar de acuerdo a los dictámenes de conciencia a Dios. Y por eso hoy vemos que cada uno adora en su día y hace lo que quiere. Pero la Biblia recomienda que hay un día de ¿qué? De adoración, que es el sábado, el cual nosotros como iglesia adventista lo proclamamos. Pero en los Estados Unidos se va a dar un decreto para concluir la libertad religiosa. Entonces, la ley de Dios ha de ser invalidada por instrumentos de Satanás, porque el gobierno también está gobernado o está dirigido, o las mentes de muchas personas están dirigidas del gobierno o del Estado civil, o sea, del poder político. Dice que está también dirigido ¿por quién? Por el enemigo. Entonces, en nuestro país, dice la profeta, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado. Y esto conmoverá a todo el mundo. Entonces vemos claramente que en los Estados Unidos se va a dar un decreto sobre el sábado, o sea, de no guardar cuál día, el sábado, sino cuál día, el domingo.
Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios, o sea, los que guardamos los mandamientos de Dios. Muy pronto nuestra nación, o sea, en los Estados Unidos de Norteamérica, intentará imponer sobre todo la observancia del primer día de la semana como un día de sagrado, o sea, el domingo. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres contra la voz de su propia conciencia a observar el día que la nación declara como día de reposo, o sea, el domingo. Los adventistas del séptimo día, o sea, nosotros, los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. O sea, nosotros vamos a seguir guardando el día de reposo y vamos a hablar que el día de reposo es el día del Señor. Y va a haber muchas cosas, por eso se llama pequeño tiempo y angustia, porque en este pequeño tiempo y angustia va a haber una persecución de las autoridades, dice aquí. Las autoridades de los Estados Unidos, esto primeramente comenzará ¿en dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica. Y en otros países se levantará en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. Entonces aquí vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y versículo 14 nos dice de la siguiente manera. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces vemos que dice aquí los protestantes de los Estados Unidos, o sea, los que se denominan protestantes y que guardan ¿cuál día? El domingo. De los Estados Unidos serán primeros en tender las manos a través de un doble abismo. Muchas personas dicen que, o sea, yo he conversado con varias personas que me dicen que los católicos no guardan el domingo, que mucha gente no guarda el domingo. Pero ¿cuál día dan los empresarios? El día no dan el sábado. ¿Cuál día dan los empresarios? El domingo. Y en ese día es donde se celebran los cultos. Ahora no es obligación guardar el domingo o en fin, o tampoco es obligación guardar el sábado. Ni se va a poner como obligación guardar el sábado, porque Dios no obliga a nadie. Pero sí se va a poner una ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica para obligar a la gente a guardar el día domingo como día de ¿qué? De adoración. Y esto es un pequeño tiempo de ¿qué? De angustia para los que guardan el ¿qué? El sábado. Y dice aquí, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, o sea, los que se denominan evangélicos o protestantes. Y bajo la influencia de esta triple alianza, a ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Entonces, como lo dice Apocalipsis, capítulo 16, 13 y 14, que nos dice de la siguiente manera. Y vi salir de la boca del dragón, o sea, y de la boca de la bestia, o sea, del sistema papal, y de la boca del falso profeta, o sea, los protestantes de los Estados Unidos, 3 espíritus a manera de ranas, y también el dragón simboliza al diablo o Satanás o a los espiritistas. Y dice que el espiritismo y el papado y el protestantismo harán una alianza, una triple ¿qué? Alianza para unirse y entonces violar los derechos de ¿qué? O pisotean los derechos de ¿qué? De conciencia. Esto se va a ver en los Estados Unidos, entonces el fin de la libertad religiosa. O sea, ya no vamos a poder adorar en el sábado como estamos haciendo ahora adventistas del séptimo día, sino que va a haber una tremenda persecución y va a haber una tremenda en la ley dominical en los Estados Unidos. Luego copiarán todos los países de todo el mundo para poder perseguir al pueblo de Dios. Entonces, vemos claramente que se terminará la ley religiosa. Apocalipsis capítulo 17, versículos 9 al 13 nos habla de lo siguiente. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 reinos o los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿A la qué? A la bestia. Y dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces vemos, la libertad y el Estado se oponen al pueblo de Dios. Entonces se va a unir la iglesia y el Estado. Y esto va a ser una unión en todo el ¿qué? En todo el mundo. Miremos lo que nos narra la de Espíritu de Profecía. Todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan a las leyes nacionales que ordenan el exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, o sea, por el hijo de perdición, o sea, por el sistema papal que fue en la Edad Media, entonces dice aquí, por encima del día santo de Dios, o sea, el sábado, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Entonces, ¿qué conforma la imagen de la bestia? El mundo protestante de los Estados Unidos y de todo el mundo, a nivel mundial. Conforman una imagen que hace que adoren a la primera ¿qué? Bestia. Miremos lo que nos dice. Aquellos cuerpos religiosos que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Estas potencias, semejantes a un cordero, se unirán al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Tremendo. O sea, la iglesia se va a unir con el Estado y por eso dice aquí que 5 de ellos han caído. Ya vemos que 5 de ellos son Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial y el sistema papal que sufrió una herida en 1798 por Francia. Entonces dice que uno es Estados Unidos, que es la potencia que va a hacer que adoren a la primera ¿qué? Bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Entonces vemos claramente que esta potencia, los Estados Unidos, juntamente con los protestantes de los Estados Unidos, van a formar una imagen y van a hacer que adoren ¿a quién? Al papado. Luego los 10 reinos que dice Apocalipsis capítulo 17 versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la ¿qué? Con la bestia. Este es un sistema totalitario que son los gobiernos de quién? De todo el mundo, que se unen y dice que tienen un propósito, ellos todos los reinos del mundo, entregar su autoridad ¿a quién? A la bestia, o sea, ¿a quién? Al sistema ¿qué? Papal. Y en el versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces vemos y dice que ese viene a ser ¿qué? El séptimo reino, que es el reino totalitario de todo el mundo. O sea, la bestia de Apocalipsis 13, 11 es uno es. Y luego los reinos totalitarios de todo el mundo que se unen con Estados Unidos y entonces persiguen al pueblo de Dios para poder, entonces este es el séptimo reino, que todavía no ha venido, durará breve tiempo. Luego viene también otro que dura breve tiempo, que es el octavo, que es el mismo sistema que sufrió la herida mortal y vivió. Este es el sistema papal, que es el octavo, y va a perdición juntamente con ¿quién? Con todos los reinos en ese entonces, y el pueblo de Dios estará proclamando ¿qué? El mensaje. A pesar de esta persecución y de todas estas cosas que van a suceder, entonces va a haber persecución, pero el pueblo de Dios estará predicando el mensaje del tercer ángel. Por eso, no, aunque haya muchas cosas, muchas restricciones y muchas cosas, el mensaje se está dando en este pequeño tiempo de angustia. Pero la pregunta es, mi querido hermano adventista del séptimo día, tú sí conoces este mensaje de la iglesia y te estás preparando con
consagración a Dios, para poder recibir la ayuda tardía, para poder soportar este tiempo, y que aunque te quiten lo que tengas, porque esto sigue aquí, muchas cosas, tú vas a seguir con Dios o vas a renunciar por las cosas de este mundo. Por eso es que tenemos que tener en claro, en cuenta este mensaje del pequeño tiempo y angustia de qué, en el cual entrará el pueblo de Dios, y que lo vemos que está comenzando a entrar. O sea, el gobierno y las iglesias y los protestantes y el gobierno unido con el ejército. O sea, el ejército va a perseguir a las personas, a la iglesia de Dios, como si fuéramos proscritos delincuentes, y nos van a catalogar de lo peor para podernos hasta matar. Vamos a seguir desarrollando este tema con el poder del Espíritu Santo. Entonces, vemos lo que nos dice aquí enseguida. Mire lo que dice. Ante los tribunales, ¿ante quién nos van a llevar? Ante los tribunales. ¿Quiénes? El ejército, la policía. Nos va a perseguir con las iglesias y van a decir, estos son. Y muchos de los que están dentro de la iglesia, viendo esta persecución, que han entrado y que son personas que no están consagradas y que se entraron al pueblo de Dios, pero así como cuando Egipto fue destruido y se vino esas personas de Egipto y comenzaron, eran la gran multitud, y que han entrado mucho en la iglesia, la gran multitud, ojalá no seamos ninguno de nosotros, y entonces en ese entonces van a salir de la ¿qué? De la iglesia. En este pequeño tiempo de angustia van a renunciar a la fe, así hayan predicado el mensaje del tercer ángel, así hayan predicado muchas cosas y hayan guardado muchas cosas, pero por falta de consagración verdaderamente y por una entrega total a Dios, van a salir del pueblo de Dios. Ojalá no seamos ninguno de nosotros los que este instrumento humano que está dando este video, está hablando por este video, o los que van a escuchar y ver este video. Entonces dice aquí, ante los tribunales, aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por causa de la verdad. La injusticia prevalecerá en los tribunales. O sea, ahí no va a haber tribunales que valgan. Ahí va a haber que van a copiar lo que digan las iglesias que guardan el domingo y el Roma y el poder político. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, o sea, por el sábado, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán, tenemos una ley y por nuestra ley deben morir. Oye, hasta morir vamos a tener que... Para ellos, la ley de Dios no significa nada. O sea, para los tribunales, para el gobierno, no significa la ¿qué? La ley de Dios, o sea, el cuarto mandamiento, no significa nada. Dice aquí, nuestra ley es suprema para ellos, o sea, la ley del domingo. Aquellos que respetan esta ley humana serán favorecidos. Las personas que se unan de la iglesia adventista a este grupo que persigue al pueblo de Dios, y los que no guarden el domingo, van a vivir muy bueno, muy sabroso. Ellos no van a ser perseguidos, no van a ser encarcelados, no van a ser matados, no van a hacer nada. Ellos no tienen ningún problema ¿con quién? Con los gobernantes terrenales, ni con la iglesia católica, ni con los protestantes, ni con nadie. Van a vivir sabroso, van a vivir muy bueno en esta tierra, como por un poco de tiempo. Pero ¿sabe con quién van a tener problemas? Con el de arriba, y ese es el peor, porque si yo me meto en problemas con Dios, ahí sí, Él es el que tiene el poder de dar vida, es el poder que tiene el poder de dar todo. Entonces tenemos que resolver de qué lado queremos quedar, pero esto se va a dar. Entonces, cuando seamos llevados, dice aquí, pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo falso del día de reposo, día del papado. Dice muy claramente, cuando seamos llevados ante los tribunales, tendremos que renunciar a nuestros derechos, a menos que esto nos ponga en conflicto con Dios. No estamos pidiendo que se reconozcan nuestros derechos. O sea, en ese tiempo nosotros no vamos a ir allá a reconozcan nuestros derechos, que esto y que lo otro. No, sino que se reconozca el derecho de Dios de recibir nuestro servicio. O sea, nosotros vamos a decir, es que el día del sábado es el día del Señor. Y entonces allá van a decir, no. Nosotros no nos importa que ese sea el día de Dios. Como dijo una vez Faraón, le dijo a Moisés, ¿y quién es Jehová? Para que yo deje ir al pueblo de Israel a adorar. Porque va a ser un conflicto, ¿por qué? Por adoración.
que cuando Moisés fue ante Faraón, él le dijo era que dejara ir al pueblo a adorar porque no lo dejaban adorar, tenían que trabajar todos los días y sábados y todo eso, cuando Dios había instituido el sábado para el pueblo de Israel, pero cuando estuvo cautivo allá en Egipto, cuando los tuvieron esclavos, entonces no podía, entonces pues él dijo, suelta a mi pueblo porque yo quiero, ahora esto va a ocurrir en este último tiempo. El pueblo de Dios quiere adorar, pero el gobierno, como Faraón, no va a dejar que adorar al pueblo como debe de ser, pero más sin embargo el pueblo estará ¿qué? Firme, los que estén firmes ante esta ley dominical. Entonces, muy bien, así comienza y así es que va a ser todo este conflicto en este tiempo. Entonces, los adventistas serán tratados ¿con qué? Con desprecio. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en los siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. ¿Quién es ese? Satanás. ¿Y juntamente con quién? Con el sistema papal y las religiones y con el gobierno. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio, dice la palabra del Señor. Gobernantes, dice aquí, gobernantes, perseguidores, ministros de la religión y miembros de iglesia conspirarán contra ellos de viva voz y por la pluma, con jactancia, amenazan y el ridículo procuran destruir su fe. O sea, en ese tiempo vamos a recibir burlas, vamos a recibir de todo, nos van a quitar todo. Todo lo que se dice, todo. En aquel tiempo no valdrá nada. Vendrá una época cuando debido a nuestra defensa de la verdad bíblica seremos tratados como traidores. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley del orden, o sea, del sistema gubernamental político, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Vamos a hacer todo esto y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios, que son las 7 últimas plagas posteras. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Eso vamos a hacer nosotros y por eso todo tipo de persecución. Mire lo que dice muy claramente la palabra del Señor. Todo tipo de persecución. En Apocalipsis capítulo 13, 16, 17 nos dice de la siguiente manera. 13, 16, 17. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Y hacía que todo pequeño, grande y rico y pobre, libre y esclavo, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, la persecución de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se una el protestantismo y el papado. En la Edad Media, casi los cristianos fueron matados, masacrados, pero más sin embargo Dios paró esa persecución. Y otra vez, entonces este mismo sistema va a recibir el apoyo de las religiones protestantes y el apoyo del sistema judicial o político del ejército y van a volver a perseguir como en la era medieval y va a haber todo tipo de persecución. Satanás, el que está detrás de todas estas cosas es ¿quién? Satanás. Satanás tiene un millar de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios, que guarda los mandamientos, para obligarlos a violar su conciencia. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ninguna restricción o contrición de conciencia, harán la obra de su padre, el diablo. O sea, estos mismos instrumentos, como en el tiempo de cuando vino Cristo, insultaron a Jesús, lo probiaron y le decían cosas para que no pudiera salvarnos.
hoy también el diablo va a utilizar al gobierno y aún al poder religioso para perseguir al pueblo de Dios y hacerlo o quererlo hacer blasfemar o que se retraten de lo que ellos son. Aquellos que deseen aferrarse o refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día de Pentecostés y el tiempo que siguió en forma inmediata, y estudien cuidadosamente en el libro de Hechos las experiencias de Pablo, de los otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en nuestros días debe pasar por esa misma experiencia o similares. Vemos que el poder religioso judío con el imperio romano persiguió a quienes, a los apóstoles, y para el año 70 más o menos ya casi todos estaban muertos: Jacobo, Juan, Marcos, Jacobo, Pedro, aún el mismo Pablo. Y todos los demás apóstoles, casi en el año 70 ya todos estaban muertos. ¿Por qué? Porque los perseguían. Dice que el imperio mató a Jacobo a espada, y luego ese mismo emperador, por consagrarse con los judíos o para que los judíos lo estimasen mucho, entonces también quiso matar a Pedro. Luego también siempre a Pedro lo mataron crucificado boca abajo. A otros le hicieron los peores escarnios. Así lo mismo va a ocurrir para este tiempo. Y en la Edad Media también, cuando no se quisieron sujetar muchos a la cuestión, murieron millares y millares ¿de quién? De personas, millones de personas a manos del sistema papal y del gobierno en la Europa occidental. Y hoy, entonces, la tierra que abrió la boca para tragar el río, o sea, esta persecución en la Edad Media, va a abrir otra vez la espada del poder civil y se la va a entregar otra vez a Roma para poder perseguir ¿a quién? Al pueblo adventista, que guarda el sábado y que va a guardar, y que muchos otros hijos que vienen de allá de esas otras religiones también van a guardar el sábado y van a soportar esta misma que. Porque nosotros sabemos que hay un pueblo en estas iglesias que aún no han conocido la verdad o que están ahí, pero que van a conocer esta verdad y van a salir de allá, y también les va a tocar perder todo y aún hasta la vida. Y muchos van a pasar vivos para el tiempo y angustia de Jacob. Pero estamos estudiando acerca de lo que va a ocurrir. Entonces, dice que seremos privados de toda protección terrenal. Muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie pueda comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Dios nos pide ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo. O sea, en ese entonces no va a valer las riquezas tuyas, mi querido hermano adventista del séptimo día, que tienes mucha, porque en la iglesia hay gente rica, mucha gente rica, que tiene mucha plata, mucho dinero, tienen fincas, propiedades, tienen de todo. Pero en ese entonces a usted no le va a servir, o le va a servir, o usted le van a decir, pierde todas esas riquezas, o se une y guarda el domingo. Y muchos por esas riquezas van a ir a engrosar las filas de los que se van a perder. Pero Dios dice que va a prohibir a comprar y vender solamente a los que tengan la marca de la bestia, en su frente o en su mano. Nosotros hemos analizado esto, pero le vamos a dar un pequeño, que es la frente, es el cerebro, o sea, esta parte acá, pero nosotros aceptamos con la frente, con el lóbulo frontal. Entonces, las personas van a aceptar que el domingo es el día de ¿qué? De adoración. Entonces, estos van a recibir la marca de la bestia en la frente, porque van a aceptar que el domingo es el día de adoración. Y listo. Los que otros la van a aceptar en la mano, y es en la mano derecha. ¿Por qué? Porque con la mano se elabora, con la mano se trabaja, o con la mano se obliga. Van a querer obligar por la fuerza. Entonces van a instituir ¿cuántos días de trabajo? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y sábado. El que no trabaje estos días no le van a dar trabajo, no le van a comprar, no le van a vender, no le van a dar estudio a los hijos, solamente los que tengan la marca de la bestia en la frente o en la mano, o sea, que los que laboren hasta el sábado, entonces estos los hijos van a poder estudiar, van a poder comprar, van a poder vender, van a poder tener sus posesiones, no les van a quitar nada,
pero los que guardamos el sábado, lo que tengamos, no nos va a servir para nada. Y a muchos les va a servir, pero para ir a engrosar las filas, porque entonces van a preferir más bien las cosas materiales de este mundo que las cosas de Dios o la comida, porque el diablo no va a querer que nosotros compramos ni vendamos, o sea, que no comamos, que nos muramos de qué, de hambre. Esto va a ser tremendo, mi querido amigo adventista del séptimo día. Usted le han enseñado este tema o usted mismo lo ha estudiado para que usted mismo sepa lo que viene. Entonces, esto es lo que se viene. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Satanás, ¿quién? Satanás es el que está detrás de todo esto, dice, por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo el dominio de Satanás. O sea, entonces las personas van a tener que decidir por quién o por qué en este tiempo. Los adventistas, por eso dice, hay muchos adventistas hoy en día que mejor dicho, están en la iglesia y se van a conversar a la iglesia y hablar y hablar y hablar, no más, hombres y mujeres. Y no les interesa nada lo que están diciendo allá. Y en aquel entonces, como, yo estuviéramos allá, pero ¿eso para qué? Entonces, ¿van a engrosar la fila de quién? De los malos. Porque no consagraron sus vidas. Dice muy claramente en la palabra del Señor, todo apoyo terrenal se le quitará a la gente. Algunos serán encarcelados por su fe. Algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor. Hermano adventista, si usted es de estos, amén, aleluya, si nosotros somos de estos. Si este servidor que está aquí, también este instrumento humano es de estos, que más bien prefieren la cárcel o lo que sea, que le quiten lo que tenga. Dice que estos son pero fieles, dice, algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor, o sea, por ser fieles a quién, a Dios. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. O sea, muchos van a ser desterrados, vayan de aquí no los queremos, otros van a ser como esclavos y van a tener que trabajar como esclavos y van a tener que hacer muchas cosas. Y lo van a tener como ¿qué? Como esclavos. Ante la razón, dice, humana, todo eso parece ahora imposible. Hay personas que dicen, no, eso es lo que se va a dar ley dominical en los Estados Unidos. No, eso no. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres, o sea, el Espíritu Santo, y estos sean dominados por Satanás, que aborrecen los principios divinos, se verán cosas muy extrañas, muy crueles. Puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Eso es verdad. Y ahora lo vemos, personas que no les importa cómo vive el gobierno, al gobierno no le importa a usted cómo vive, si aguanta hambre, si tiene con qué pagar arriendo, si está durmiendo por ahí en una calle, van y lo cogen y lo sacan y se lo llevan por ahí, a veces le dan dormida, otras veces no, o lo llevan para otro lugar para que se vaya por ahí para otra parte. Entonces vemos, si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él, como un niñito confía en su padre. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios. En ese momento y desde ahora debemos de estar bien precavidos para todo esto. Tenemos que estar bien con nuestra mente. Esto puede llegar a ocurrir y estar orando y pidiendo por el Espíritu Santo, porque si no estamos llenos del Espíritu Santo y si no hemos recibido la lluvia temprana, que es obedecer la palabra, sus normas, sus estatutos, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Entonces, cuando venga esta tribulación, vamos a salir del pueblo de ¿quién? De Dios, y no hemos consagrado nuestras vidas. Por eso, analicemos bien estos temas que este instrumento humano ha subido a este canal, acerca de la lluvia tardía, acerca de el zarandeo y acerca de este pequeño tiempo de angustia, y todos los temas que he subido a través de este canal adventista, Sana Doctrina, para que se investiguen bien lo que viene para el pueblo de Dios y por qué viene. Y esto es porque nosotros no queremos guardar un día espurio, que es el domingo.
Y esto se va a dar. Mucha gente dice, no, eso no, como, y vemos que es los mismos protestantes de los Estados Unidos, porque ellos se les habla que el sábado es el día del Señor y comienzan a sacar por todo, por estas mismas redes sociales y por todo diciendo las 3 mentiras del sábado, que no hay que guardarlo, y comienzan con todas las cosas. Y sacan textos del contexto y quieren hacerle decir lo que ellos quieren decir. Lo que la Iglesia Católica dice, ellos también lo dicen. Por eso dice que la Babilonia la grande, la madre de las ¿qué? De las rameras. O sea, que estas hijas son hijas de Babilonia, o sea, de la Iglesia Católica, que aunque han salido de allá, se llevan un retrato el domingo y otras doctrinas para poder guardarlas, así como hacen la Iglesia Católica Romana. Entonces miremos lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, a los protestantes de los Estados Unidos y de todo el mundo cuando se unen con todo con el gobierno, para que la imagen, o sea, los protestantes, hablase, o sea, los protestantes, e hiciese matar a todo el que no la adore. O sea, ¿quiénes son la imagen de la bestia? Dice los protestantes de los Estados Unidos que se unen con todo el mundo. Esa es una imagen de la bestia de Apocalipsis, porque ellos son los que van a decir que se debe adorar el domingo, porque están enfurecidos. Y cuando usted le toca este tema del sábado a un evangélico, nos llaman judíos. No es que ustedes son judíos, es que ustedes, y si a mí me dicen que yo soy judío, amén, gloria a Dios, porque la salvación viene de los judíos y los mandamientos se los dio escritos a los judíos. Pero el sábado fue institución desde el Edén. Desde que no había pueblo judío, ni había hebreo, ni había nada. Ni estábamos nosotros, estaban Adán y Eva en el Edén. El séptimo día viene desde la creación del mundo. Entonces muchos serán ¿qué? Ejecutados. Lo mejor que podemos hacer, muchos serán ejecutados. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a otros a la verdad. O sea, cuando en la Edad Media y en todas las edades han matado cristianos, es como semilla. O sea, un cristiano lo matan y entonces dice, ve, ¿y este por qué se hizo matar? Por eso. ¿Será que es verdad? Entonces eso va a ser como ¿qué? Como semilla, o sea, la sangre va a traer muchos más cristianos. Muchas personas van a ¿qué? A creer. Por eso dice muy claramente que este evangelio, dice Mateo 24:14, y este evangelio será predicado por testimonio. ¿Cómo así que por testimonio? Por martirio. Muchos mártires en este último tiempo también van a ser matados por la iglesia y por el Estado político. Entonces se va a unir el Estado político y el religioso. Y entonces cuando se unen hay una persecución y hay muerte para el pueblo de Dios. Puede ser nosotros, no sabemos. Dios qué tendrá. Por eso nosotros tenemos que estar muy apercibidos y pidiéndole a Dios el Espíritu Santo para que si nos van a matar, pues no nos vamos a defender, porque uno muchas veces puede ser muy altanero y todo eso, y entonces querrá defenderse y entonces peleará y se hará matar, pero ya no tendrá salvación. Pero si vamos a ser como Pedro, como los apóstoles, que Pedro lo que dijo fue, ¿cuál es la última palabra que usted va a decir, Pedro? Entonces dijo, mire, ¿cuál es la última palabra? Mire esta, yo no merezco morir como mi Señor. Como mi Señor no merezco morir. ¿Sabe cómo debo morir yo? Crucifíqueme, pero con la cabeza hacia abajo. Él no cogió la espada y él mismo va a pelear con no. Crucifíqueme con la cabeza hacia abajo, porque yo no merezco morir como el Salvador. El único que murió así fue el Salvador. Yo no. Máteme en boca abajo, cabeza abajo, y así estoy feliz. Y entregó y él mismo se puso allá, lo clavaron y lo mataron y ya. Pedro, todos y cada uno entregaron su vida. ¿Por quién? Pero tenían ¿qué? La lluvia temprana, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, hombre, si ahora nos quemamos con una colita y no arde, o que le prendan una hoguera como a Juan Hus, tenemos que estar muy apercibidos sobre esto, porque muchas personas dicen que no va a haber muerte, pero va a haber muerte, y por los mismos religiosos, y por el mismo Estado político, y el ejército y la policía.
Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en el favor de la verdad, o sea, en favor del domingo, en la verdad. Tenemos delante de nosotros las perspectivas de una lucha larga con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma para defender la ley de Dios. Pérdida de bienes, todo esto viene, mi querido amigo y hermano adventista, que estás tan apegado a tus empresas, que estás tan apegado a todo y que no le das trabajo a un pobre, que no le das trabajo y no le pagas un sueldo correcto a un pobre, sino que te ajustas mucho a lo que dice el gobierno, pero un pobre con 1.400.000 pesos aquí en Colombia no es capaz de vivir, levantando familia y todo esto. Entonces, dice aquí, se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación de la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos y aún hasta la muerte. O sea, vamos a ser traicionados por todo mundo. La esposa va a traicionar al esposo, el esposo va a traicionar a la esposa, los hijos van a traicionar al padre, el padre va a traicionar a los hijos. Los que se dicen ser amigos de los vecinos, este es adventista, mátelo, vea, este es, o yo lo mato. También así van a decir, porque están violando el domingo y no quieren guardar el domingo como nosotros. Tremendo, esto es un tiempo ¿de qué? De angustia previo, y es antes de cerrarse el tiempo ¿de qué? De gracia. No debemos de poseer no hemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en esta situación en que ellos se encontraron. O sea, si retomaran los días de la persecución, habría gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifestase verdadero heroísmo. Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esa gracia. Pero ellos estuvieron, dice como estuvimos en el estudio del zarandeo, ellos tuvieron verdaderamente un arrepentimiento de corazón, estaban unánimes, estaban todas estas cosas y recibieron la lluvia temprana y tardía y guardaron las doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día, nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Debemos de hacer todo esto. Entonces, ¿cómo permanecieron firmes bajo la persecución? Entonces, dice Filipenses 4:13. Miremos cómo dice, cómo usted y yo vamos a permanecer firmes. Vamos a leer Filipenses 4:13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Dice aquí muy claramente, ¿cómo vamos a permanecer firmes? Hermano Rafael, ¿cómo vamos a permanecer firmes? Mire cómo vamos a permanecer firmes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo vamos a poder estar firmes? Descubriremos que tendremos que depender de todo, de todas las manos, excepto de las de Jesucristo. Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de las manos de ¿quién? De Jesucristo. O sea, no vamos a tener apoyo de nadie. Ni del poder civil, ni del poder religioso, ni del poder de nadie, aún de la institución adventista, pastores, líderes de iglesia, que hoy están infiltrados en la iglesia y que han entrado ahí entonces se van a poner y ellos son los que van a decir, vea, Julano de tal es adventista, vaya, búsquelo en tal dirección, él está en tal dirección, porque nosotros tenemos todos los daticos aquí de ellos. Eso lo tenemos aquí, todos estos datos los tenemos aquí. Y entonces ahí mismo lo mandan a la dirección tal, y allá los cogen a todos. O ellos se van a ir para los campos, ellos van a ir para tal parte, ellos están en tal parte. Esto es tremendo. Entonces no va a tener apoyo ¿quién? En nadie. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán en su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles, con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas
y en el peligro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi querido amigo y hermano adventista. Y para las otras religiones que van a escuchar esto, porque de las otras religiones también van a venir, en el tiempo último, los obreros de la última hora van a venir y van a engrosar, pero entonces van a recibir todas estas cosas también, para poder pasar sellados para el tiempo de ¿qué? De angustia de Jacob. Esto va a ser tremendo, pero va a ser una persecución por el día sábado. Van a perseguir a los que guardamos el sábado. Los que guarden el domingo tranquilos, van a vivir muy bueno por unos días. Porque Cristo aparecerá. Y el que no hizo la voluntad de Dios, pues lastimosamente no va a ir al cielo. Pero ¿cómo Dios lo va a poner a uno a que lo maten y todas estas cosas? No, que es que eso no es cristianismo. ¿Cómo así que no es cristianismo? Cristo no vino también a morir y tuvo que sufrir por tus pecados y por los míos. Entonces nosotros también tenemos que sufrir lo mismo. Tenemos que vivir lo mismo. Si nos toca morir y vemos, y si alguno estudia la Biblia y ha estudiado la Biblia, ve claramente que los discípulos de Cristo murieron. En la Edad Media murieron y a través de la historia los discípulos o los verdaderos hombres de Dios han muerto. Muchas personas han muerto. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por defender los mandamientos y principios de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo permaneceremos firmes? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los hombres podrán resistir firmemente en el conflicto únicamente al estar enraizados y fundados en Cristo. Deben recibir la verdad como es en Jesús, o sea, la palabra de Dios, las 28 creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y obedecerla, la Reforma Pro Salud, todo. Y solo pueden satisfacer las necesidades del alma cuando la verdad es presentada de esa manera. El predicar de Cristo crucificado, Cristo nuestra justicia, es lo que satisface al hombre del alma. Cuando obtenemos el interés de la gente en esta gran verdad contra la fe, la esperanza y el valor vienen al corazón. Entonces vemos claramente que cuando predicamos este mensaje, mi querido amigo y pastor adventista del Séptimo Día, anciano de iglesia, que predicarle la verdad en los cultos a mediodía de esto que no se predica. Prediquemos la verdad del mensaje, iglesia adventista del Séptimo Día. Pastores, ustedes estudiaron, son mucho más educados para presentar un mensaje que este instrumento humano. Y pueden presentarlo diciéndolo directamente y tal vez, como dicen, que es que hay que saber decir la verdad y que muchos dicen que este servidor, este instrumento no sabe decir la verdad. Entonces ustedes que son tan educados, por favor, digan la verdad, por favor, e instruyan al pueblo para que ellos sepan qué es lo que viene. Pastores, ustedes que estudian en las universidades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, prediquen el mensaje. Los invito a que prediquen el mensaje. Por favor, prediquen el mensaje para que la gente sepa. Porque este instrumento lo aprendió, pero fue estudiando él mismo. Y porque Dios lo ha instruido. Pero por ustedes no hubiera aprendido nunca. Entonces, porque ustedes hacen estudios y todas estas cosas, pero es que una cosa es hacer un estudio y darlo a conocer por un estudio. Muchos no estudian. Otros, dice la palabra de Dios, dice en Apocalipsis capítulo 1:3, bienaventurados los que oyen y los que estudian la palabra. Bueno, hay unos que oyen y hay otros que estudian. Hay unos que van a oír únicamente y no van a ¿qué? No van a estudiar. Pero ellos van a oír y van a poner en práctica también la ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, miremos lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor en este maravilloso tema. Entonces, Hechos 11, 19 y 21. Hechos capítulo 11, 19 y 21 nos dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 11. 19 y 21. 11, 19 y el 21. Dice de la siguiente manera. Hechos 11, 19 al 21 nos dice. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, el apedreamiento de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, la persecución esparce a los discípulos de Dios para poder predicar ¿el qué? El evangelio. Dice, a medida que en los diferentes lugares se suscita enemistad contra los que observan el día de reposo, o sea, el día sábado del Señor, podría resultar necesario para el pueblo de Dios que se trasladen de esos lugares a otros donde no enfrenten una posición tan acérrima. Dios no les pide a sus hijos que permanezcan en un lugar donde a causa de los hombres impíos su influencia se anule y sus vidas corran peligro. Cuando la libertad y la vida estén en peligro, no solo tenemos el privilegio, sino el absoluto deber de ir a lugares donde la gente esté dispuesta a oír la palabra de Dios y donde las oportunidades para predicar la palabra sean más favorables. Hoy en día también, muchas veces en la iglesia se lo ponen a uno el mensaje que tiene que utilizar nuestros medios para poder predicar, porque estos no están dejando predicar ¿en dónde? En la iglesia. Ni lo predican los pastores, ni lo predican los líderes, ni se lo dejan predicar a los que quieren predicar. Entonces tenemos que buscar estos medios. Y en aquel entonces de esa persecución, vamos a tener que ir de lugar en lugar predicando ¿qué? El evangelio. Eso hace la persecución. La persecución esparce, así lo mismo que en el tiempo de ¿quién? Del apedreamiento de Esteban. Muchos se esparcieron por lugares y unos fueron a predicarle a los judíos, pero otros que estaban ahí, entonces fueron a predicarle a los gentiles y fueron a predicar a todo ¿qué? A todo el mundo. Y en aquel entonces, la Europa occidental, muchos fueron romanos, el imperio romano fue evangelizado. Entonces pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, será esparcido a muchos países. Aquellos que hayan recibido una educación completa estarán en situación ventajosa, donde quiera les toque estar. Entonces la persecución induce a la ¿qué? A la unidad. Hechos 1:14, miremos lo que nos dice Hechos 1:14. O sea, esta persecución entre los mismos, pues, que verdaderamente, porque los que van a estar en contra no van a estar unidos, sino que van a ser ¿quiénes? Los que están verdaderamente de parte del Señor. Entonces, todos estos perseveraban unánimes en oración, Hechos 1:14, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces la persecución, dice, produce unidad entre el pueblo de Dios. Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas y oirán la voz del verdadero pastor, o sea, las ovejas que están en otro redil y las dentro del redil. Se harán esfuerzos anegados para salvar a los perdidos, y muchos que se habrían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran pastor, o sea, unos que se han ido del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se unirá y presentará al enemigo un frente unido. Ante el peligro común será la lucha por la supremacía y no habrá disputas sobre quién debe ser considerado el mayor. O sea, ya no va a haber como en los tiempos de los apóstoles. Nadie quería ser el mayor, sino el servidor. Y a pesar de los peligros de muerte y de cancelamiento y de todas estas cosas, como estamos llenos del Espíritu Santo y verdaderamente estamos consagrados al Señor, no vamos a tener ¿qué? Temor. Y esas barreras que hoy están en la iglesia se van a disipar, porque no vamos a necesitar los templos, sino que vamos a ir de lugar en lugar a predicar el evangelio. En la persecución, esto va a ser hermoso para predicarle a aquellas personas que están, y muchos, miles y millones y remillones de personas que hay en este mundo, se van a convertir para el reino de Dios. Ojalá seas tú, mi querido amigo y hermano o familiar que me escuches, porque no sabemos el día ni la hora, pero el tiempo está muy cerca. Entonces dice aquí en Apocalipsis capítulo 14, 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es terminándose el mensaje del tercer ángel. Cuando quedan firmes, ¿quiénes? Después de de esta persecución. La crisis hace más llamativa la intervención de Dios. Ocasionalmente el Señor ha dado a conocer su manera de obrar entre los hombres.
le interesa lo que pasa en la tierra, o sea, a Dios le interesa lo que está pasando aquí. Y cuando ha llegado una crisis, se ha manifestado y han intervenido para obstaculizar el avance de los planes de Satanás. A menudo ha permitido que diferentes problemas de las naciones, las familias y los individuos lleguen a un punto crítico para que su intervención sea llamativa. O sea, Dios va a intervenir en esto. Entonces, ha hecho saber que habría un Dios en Israel que sostendría y vindicaría a su pueblo. Cuando el desafío a la ley de Jehová sea casi universal, cuando su pueblo sea afligido por sus semejantes, Dios intervendrá. Amén, gloria a Dios. Las oraciones fervientes de su pueblo serán contestadas, porque a Él le deleita que su pueblo lo busque con todo su corazón y dependa de Él como su libertador. O sea, nosotros vamos a estar trabajando y perseguidos, y unos van a estar en cárcel, pues, otros llevando el evangelio para la, y orándole al Señor, y los que están en la cárcel clamando, los que van a ser ejecutados también claman al Señor, y entonces Dios va a escuchar todas estas oraciones para este tiempo, para este pequeño tiempo de angustia, y va a salir en defensa de su pueblo. Se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. Hasta el final Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter. Eso es para revelar el carácter de ¿quién? De Satanás y los que están de parte de Satanás y que están en una iglesia y que oran y dicen, y por ejemplo los católicos que se dan de pecho y todas estas cosas. Pero ese es el carácter de Satanás, que busca matar a los que verdaderamente obran de acuerdo a la voluntad de Dios y van a guardar el sábado del día de Dios. Entonces, pero Dios va a permitir que muestre su carácter, tanto Satanás como los que están de parte de Satanás. Que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera, el triunfo final de su pueblo resultará más evidente, más glorioso, más pleno y más completo para el universo entero, para mostrar verdaderamente que sí había un pueblo que era capaz de vivir una vida santa, y que por esa vida santa era capaz hasta de morir, y verdaderamente por el temor a Jehová iban a morir o pasar cualquier privación. Esto es maravilloso. Entonces vemos, la aflicción purifica al pueblo de ¿quién? De Dios. Muy pronto el mundo entero estará atribulado. Cada cual debe tratar de conocer a Dios. No tenemos tiempo que perder. Iglesia adventista, no tenemos tiempo que perder. Hermanos, personas que me escuchan por este video, no tenemos tiempo que perder. Dios ama a su iglesia con un amor infinito. Dios levantó a esta iglesia adventista del séptimo día para dar un mensaje. Nunca deja de velar sobre su heredad. Solo permite la aflicción que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Purificará su iglesia, así como purificó el templo en el principio y en el fin de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que afligen a la iglesia tienen por objeto dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para llevar los triunfos de la cruz en todas partes del mundo. Las aflicciones, las cruces, las tentaciones, las adversidades y nuestras variadas pruebas solo son medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial. Mi querido amigo y hermano adventista del séptimo día, a familiar, sobrinos, sobrinas, primos, todos los que escuchen este mensaje, hermanos de sangre, hermanos en la fe, adventistas del séptimo día, Dios va a permitir todo esto, no porque no te ame, sino para mostrar el carácter tuyo, que puede ser un carácter santo. Pero desde ahora tenemos que aprender a recibir la lluvia temprana, a obedecer el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día para nuestro tiempo, para este tiempo. Y es desde 1844 hacia acá que se comenzó a dar el mensaje del tercer ángel, y que tiene que ver con todos los principios, con la reforma pro salud, con el sábado, con el matrimonio, con todas las cosas que predicamos, con los 8 remedios naturales, haciendo ejercicio, tomando agüita, todas esas cositas. Pero dejando también de tomar y de beber cosas que nos hacen daño, estimulantes que nos hacen daño, todo. Tenemos que obedecer un mensaje completo,
Iglesia Adventista, nosotros tenemos un mensaje muy hermoso, muy lindo, para darlo a conocer en la iglesia y al mundo entero, por folletos, por panfletos, por libros. Dios te ama, te está dando este mensaje porque Dios te ama. Cuando yo conocí este mensaje, mucho es el amor de Dios. Yo no me comencé a decir, no, Dios, que entonces no tiene que sufrir todo esto por usted. No, si te nos toca sufrir, sufrimos, pero tenemos que sufrir, pero pegados de la mano de Dios y no desprendernos de la mano de Él y con la lluvia tardía que viene para este último pueblo. Somos el pueblo del fin y tenemos que ser santos y tenemos que experimentar la santidad antes del cierre de tiempo de gracia para poder ser llenos del Espíritu Santo. Pero una persona que viva y viva como el mundo va a recibir el Espíritu Santo, no, mi querido amigo y hermano. Y que no se le puede decir nada porque ya entonces se dice que no, que usted está en lo suyo y yo en lo mío. Muchas veces uno trata de corregir a las personas que están haciendo en la iglesia desorden. Y lo que le dicen ustedes con lo suyo y nosotros con lo mío. O sea que para ellos ese lugar, la iglesia no es santo. Para mí ese lugar es muy santo y muy sagrado. Y el sábado sí que más es santo y muy sagrado. Pero hay personas que van a profanarlo hablando y hablen y hablen y hablen en una iglesia. ¿A qué van? Entonces vemos claramente que la palabra del Señor es clara. Nosotros tenemos que obedecer a Dios en todo. El día del Señor es santo. Enseñemos los pastores desde allá, desde la plataforma. Uno no lo dejan, pero ustedes enseñen siquiera. Hagan eso por amor a Dios, no por amor al dinero, porque ustedes están predicando por dinero. Pero háganlo por amor a Dios y por amor a sus mismas almas, a su salvación. Cristo está por venir. Cristo los ama y dicen desde allá, Cristo los ama. Pero entonces, ¿por qué no presentamos estos mensajes? Si Cristo nos ama. Porque nos ama, es que hay que presentar estos mensajes para que estemos apercibidos. Y no predicando un mensaje evangélico como lo hacen todos, que vengan a Cristo y se le acaban los problemas. Dios acaba con el problema del pecado, pero sabemos que el enemigo está acá y se va a unir con las religiones y con la iglesia apóstata de sistema romano y con el gobierno para perseguir el pueblo de Dios. ¿Y dónde le dicen esto en la iglesia? En ningún momento. Nada. Van y predican que Daniel y que yo no sé qué, y que Daniel era una persona que tenía los principios, pero ni siquiera le dicen a la persona cuál era el principio de la reforma que tenía Daniel. Nada le hablan de eso. Mensaje por ahí evangélico, por debajito, ahí, con pañitos de agua tibia. Hombre, a la gente hay que hablarle el mensaje directo del testigo fiel, el mensaje del tercer ángel a la iglesia, a la Odisea, para que despertemos. Mi querido amigo y hermano, si te ha gustado este tema, compártelo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dice el mensaje. Compártelo, tú que tienes ese celular, compártelo por todo el mundo. Mándaselo a los amigos y personas que estén en todo el mundo para que puedan escuchar este mensaje. Porque las iglesias, si en la iglesia donde yo voy no predican estos mensajes y llevo 20 años y no he oído estos mensajes, entonces todo el mundo está igual. Entonces, amigo, tú que estás escuchando estos mensajes, mándalo. Hermano de la iglesia adventista, mándalos a tus amigos para que sepamos qué es lo que viene. Comparte este mensaje, compártelo por amor a Dios, porque tú amas a Dios, compártelo. No te quedes con él, o ni siquiera lo abres. Dios te está hablando y quiere salvarte. Cristo te ama y por eso te envía este mensaje a través de este medio. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina para que te sigan llegando los videos que sigamos subiendo a través de este canal.
Comparte el video. Que Dios te bendiga. Mi querido amigo y hermano familiar, hermano de sangre. Cristo te ama y quiere salvarte, así como también a mí. Que Dios te bendiga y haga prosperar tu vida. Comparte este tema, suscríbete al canal y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Gracias te damos por este maravilloso tema, por esta bendición que nos has dado en este día. Hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes para que podamos, Padre Celestial, poder estar contigo y que cuando vengan esta situación, si estamos todavía vivos, Padre misericordioso, y si estamos, tú nos des el Espíritu Santo para que podamos soportar. Te pedimos, pues, perdón por nuestros pecados y faltas y una bendición especial para tu iglesia, para todos los que escuchen y oigan este video. Y Padre misericordioso, porque lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.